Bienvenidos a la Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo crucial de la historia, la Guerra Fría. Ajá. Y lo vamos a hacer a través de un símbolo de división, pero también de resistencia, Sí. el Muro de Berlín. Interesante. Sé que tienes interés en comprender este evento histórico, y te aseguro que los detalles que encontramos en tus fuentes son realmente fascinantes. Bueno, lo interesante del muro de Berlín es que no fue solo una barrera física. Ajá. Representó un choque de ideologías, Ajá. un recordatorio constante de las tensiones entre el este y el oeste. Ya. Y una cicatriz en el corazón de una ciudad. Sí, exacto. Una cicatriz que dividió familias, amigos, incluso el ama de Berlín. Sí, Para entender cómo llegó a existir el muro, tenemos que viajar a la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. claro. Imagina un país en ruinas ocupado por las fuerzas aliadas. Alemania estaba dividida en sectores controlados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y Berlín, en el corazón del sector soviético, se convirtió en un microcosmos de esta división. Es increíble pensar que al principio los aliados consideraron convertir a Alemania en una sociedad agraria para evitar futuros conflictos. Un Interesante. cambio radical. Sí, pero pronto se dieron cuenta de que un país tan grande y poblado como Alemania no podía sostenerse solo con la agricultura. Este cambio de pensamiento allanó el camino para el Plan Marshall, Ajá. que se centró en la reconstrucción de Europa Occidental, incluyendo Alemania Occidental. Sin embargo, la Unión Soviética vio esto como una estrategia de poder occidental y rechazó el plan para Alemania Oriental. Claro. Y aquí comienzan a verse las semillas de la división. Nuestras fuentes destacan cómo la frontera abierta en Berlín se convirtió en un problema para Alemania Oriental. Sí, sí. Piensa en esto. Para 1953, 3.5 millones de personas, el 20% de la población de la Alemania Oriental, habían huido al oeste, en busca de mejores oportunidades y libertades. Esta fuga de cerebros fue un golpe devastador para el régimen de Alemania Oriental, Por supuesto. tanto económica como moralmente. Una situación crítica, sin duda. Y así llegamos al 13 de agosto de 1961, un día que cambiaría para siempre el rostro de Berlín. De la noche a la mañana, se erigieron alambradas de púas, tomando por sorpresa a los residentes. Este fue el nacimiento del Muro de Berlín. ¡Wow! Una acción rápida y brutal. En las fuentes que compartiste hay historias realmente impactantes de personas que quedaron separadas de sus familias y seres queridos de un día para otro. Exacto. Recuerdo la historia de Konrad Schumann, el guardia fronterizo de Alemania Oriental, que saltó la alambrada de púas hacia la libertad. Esa imagen se convirtió en un símbolo icónico del deseo desesperado de libertad. Sí. Pero el muro no se quedó como una simple alambrada. No, para nada. Con el tiempo, el Muro de Berlín evolucionó hasta convertirse en una barrera sofisticada e intimidante, con diferentes fases de construcción, cada una más imponente que la anterior. Y la terminología que usaba Alemania Oriental era escalofriante. Sí. Barrera de protección antifascista Mm. o la franja de la muerte. Realmente un reflejo de la mentalidad de la época. Es importante entender que la vida en el Berlín dividido era una realidad compleja y llena de desafíos. Para los berlineses occidentales había restricciones de viaje. Sí. Y al visitar Berlín Oriental, tenían que cambiar sus marcos alemanes occidentales por marcos alemanes orientales a una tasa desfavorable. Imagina no poder usar tu propia moneda libremente en tu propia ciudad. Además, Berlín Occidental era como una isla rodeada por Alemania Oriental, accesible solo a través de corredores designados. Ya. Un sentimiento de aislamiento constante. Y no podemos olvidar el contraste en las condiciones de vida. Los berlineses orientales tenían acceso limitado a bienes, sufrían censura y no podían disfrutar de las libertades que sus homólogos occidentales daban por sentadas. A pesar de todo esto, muchos berlineses orientales encontraban formas de acceder a los medios de comunicación occidentales, aferrándose a una visión de una vida diferente. Y algunos incluso arriesgaron sus vidas para alcanzar esa vida. Hablando de eso, entre tus fuentes hay relatos increíbles de los ingeniosos escapes que se idearon para cruzar el muro. Es realmente inspirador ver la capacidad de la gente para superar obstáculos, aparentemente insuperables. Túneles excavados bajo el muro, globos aerostáticos, incluso coches que atravesaban las primeras versiones de la barrera a toda velocidad. Incluso hubo quien escapó por el sistema de alcantarillado. Increíble. Esos intentos de escape son un testimonio de la desesperación que muchos sentían. Estaban dispuestos a enfrentar peligros increíbles para escapar de las restricciones de Alemania Oriental. Lo que me llama la atención es la gran cantidad de profesionales cualificados, médicos, ingenieros, artistas, que decidieron arriesgarlo todo
todo en busca de libertad. Una verdadera fuga de cerebros que impactó profundamente en el desarrollo de Alemania Oriental. Y mientras algunos buscaban escapar, otros se quedaron para luchar por un cambio desde adentro. Exacto. Muchos berlineses del este anhelaban una mejora en su propio país, impulsar reformas y hacer oír su voz. La caída del muro no solo se trató de partir, sino también de transformar. Hablando de la caída, cómo esta imponente estructura, que parecía indestructible, finalmente se vino abajo. Para entender la caída del muro de Berlín, debemos mirar hacia el este, a los vientos de cambio que soplaban en la Unión Soviética a finales de la década de 1980. Las políticas de Gorbachov, la perestroika y la glasnost tuvieron un efecto dominó en todo el bloque soviético. Es cierto. La perestroika, que significa reestructuración, tenía como objetivo revitalizar la economía soviética, mientras que la glasnost, que significa apertura, promovía la transparencia y la libertad de expresión. Un cambio radical en comparación con el rígido control del pasado. Y estas reformas tuvieron un impacto directo en los estados satélites de Europa del Este, incluyendo Alemania Oriental. La gente comenzó a exigir más libertades y reformas democráticas. La presión sobre el régimen de Erich Honecker aumentaba cada día. Y no podemos olvidar el icónico discurso de Ronald Reagan en 1987. Señor Gorbachev, derribe este muro. Una poderosa llamada a la acción que resonó en todo el mundo. Y luego, la conferencia de prensa de Günter Schabowski el 9 de noviembre de 1989. Su declaración ambigua sobre las nuevas regulaciones de viaje creó una ola de confusión que, sin quererlo, aceleró la caída del muro. Es casi irónico cómo un error de comunicación jugó un papel tan crucial. Los guardias fronterizos no estaban preparados para la avalancha de berlineses del este que, motivados por los informes de prensa, se agolparon en los puestos de control exigiendo cruzar. Una explosión espontánea de un deseo de libertad reprimido durante décadas. Imagina el caos. Nadie, ni siquiera el gobierno de Alemania Oriental, pudo prever la cadena de acontecimientos que se desató esa noche. Todo por un simple desliz verbal. Un testimonio del poder de la esperanza y el anhelo de cambio. Una vez que se encendió esa chispa, ya no hubo forma de contenerla. Las imágenes de personas golpeando el muro con martillos, bailando sobre él, abrazando a seres queridos que no habían visto en años, son imborrables. La caída del muro de Berlín no fue una demolición planificada, fue una oleada popular que desbordó a las autoridades. Un poderoso recordatorio de que incluso las barreras que parecen insuperables pueden derrumbarse cuando la gente se une y exige un cambio. Un momento histórico que marcó el final de una era, no solo para Alemania, sino para el mundo entero. La reunificación de Alemania en 1990 fue un evento que pocos creyeron presenciar en vida, un símbolo de triunfo sobre la división. Y aunque el muro físico ya no existe, su legado perdura. Claro, tanto física como metafóricamente. Fragmentos del muro se exhiben en ciudades de todo el mundo, desde Buenos Aires hasta Seúl, pasando por Nueva York, como recordatorios de un pasado dividido y una celebración de la libertad conquistada. Es fascinante cómo pedazos de concreto se convirtieron en símbolos de esperanza, pero también nos hacen reflexionar qué muros y barreras existen en el mundo actual, qué podemos aprender del muro de Berlín. ¿Cómo podemos trabajar para derribar las barreras que nos dividen hoy en día? Preguntas muy pertinentes. A veces olvidamos que la historia no se limita a libros y museos, sino que nos ofrece valiosas lecciones para el presente. Es cierto, a veces los muros más difíciles de derribar son aquellos que no podemos ver, los que construimos en nuestras mentes. Exactamente. El muro de Berlín no se trataba solo de concreto, y el hambre de púas era un símbolo de control, de restricción al flujo de ideas y personas representaba el miedo y la desconfianza, la creación de una mentalidad de nosotros contra ellos. Y esas mismas dinámicas se pueden observar en muchos contextos diferentes, incluso en nuestras propias vidas. A veces juzgamos a alguien por su origen o sus creencias, o nos negamos a entablar una conversación difícil. Sin darnos cuenta, estamos construyendo muros que limitan nuestra comprensión y nuestra capacidad de conectar con los demás. Es un desafío constante este trabajo de derribar muros, pero comienza con la conciencia. Reconocer esos momentos en los que estamos tentados a cerrarnos, a refugiarnos en nuestras propias cámaras de eco, a descartar a quienes tienen puntos de vista diferentes. Entonces, ¿cómo empezamos a derribar estos muros invisibles? ¿Por dónde podemos comenzar? Creo que empieza con la curiosidad, una voluntad de salir de nuestra zona de confort y escuchar de verdad a quienes tienen experiencias y perspectivas diferentes. Hacer preguntas, buscar la comprensión en lugar del juicio. Se trata de desafiar nuestras propias suposiciones, estar abiertos a nuevas ideas y reconocer que nuestra propia visión del mundo no es la única. Exactamente. Y también se trata de tener el valor de entablar conversaciones difíciles, de alzar la voz contra la injusticia y la intolerancia, de defender lo que es correcto incluso cuando sea incómodo.
Esos son poderosos actos de demolición de muros. Y sabes, cuando derribamos esos muros internos, se nos facilita tender la mano y conectar con los demás, construir puentes de empatía y comprensión. Y eso es en última instancia lo que nos recuerda la historia del muro de Berlín. La capacidad del espíritu humano para la resiliencia, para la esperanza, para la conexión incluso frente a barreras aparentemente insuperables. Un mensaje atemporal y muy pertinente en la actualidad, un mensaje que deberíamos llevar con nosotros mientras navegamos por nuestras propias vidas y en nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Así que mientras sigues con tu día, recuerda el muro de Berlín no solo como un evento histórico, sino como una metáfora de los desafíos que enfrentamos tanto individual como colectivamente. ¿Qué muros te encuentras? ¿Y qué puedes hacer en tu propia esfera de influencia para derribarlos? Es una pregunta que vale la pena reflexionar y que puede guiarnos hacia un futuro más abierto, conectado y en definitiva más esperanzador. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima. Y que sigan cayendo los muros.